Bueno, buenas noches para todos y para todas. Hoy nos encontramos en el grupo de... Buenas noches para todos y para todos. Hoy nos encontramos en el núcleo de estudios sobre alienación parental y el trabajo social. Nos encontramos en este grupo de estudios. Queremos saludar a los coordinadores que hacemos parte y a todos los trabajadores y trabajadoras sociales de los diferentes países que acompañan este núcleo de estudio. Los coordinadores están Carlos Montaño y Thais Vargas de Brasil, Rubén del Muro de Argentina, Sandra Mancinas de México y Magali Alba Niño de la Universidad Simón Bolívar en Colombia, Cúcuta. Este grupo de estudio lo hemos desarrollado para empezar con la investigación por trabajadores y trabajadoras sociales de la academia y de la práctica, tribunales de familia, defensores de familia, comisarías de familia, que dialogamos frente a construir la referencia para tratar el tema de alienación parental. Carlos Montaño ha venido recorriendo este espacio ya desde hace años, en pensarse la alienación parental y ponerla al debate y traer la cuestión para desarrollar unos espacios de construcción colectiva que nos lleva a una amplitud latinoamericana, que es lo que ha hecho con este grupo de estudio, en donde estamos un núcleo de trabajadores y trabajadores sociales en Brasil y en toda Hispanoamérica. En este momento estamos los que estamos en habla español dialogando sobre nuestro tercer encuentro, que es la práctica de alienación parental y el síndrome de alienación parental. Esta noche nos acompañan los profesores Carlos Eduardo Montaño, con el que hemos venido caminando, trabajando en este espacio de este núcleo, y Rubén del Muro. Vamos a iniciar con todo este proceso. Yo sé que Carlos Montaño es parte reconocido en América Latina y en Brasil como cientista social, trabajador social, que ha hecho debates de trabajo social, pero con esta núcleo ha querido que dialoguemos y que nos reflexionemos críticamente sobre la alienación parental. Y Rubén del Muro, que es un compañero que ha caminado también con Carlos, que es un perito social, profesor de todo el tema de familia y alienación parental, y que ha traducido el libro de Carlos Montaño de alienación parental en español. Por eso es significativo que los dos estén aquí abriendo este debate sobre la práctica de alienación parental y el síndrome de alienación parental. Nos acompañan trabajadoras y trabajadores sociales de México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Salvador, Colombia, Perú, en este espacio de debate. La semana pasada nos encontrábamos en el núcleo de estudios de Brasil, en donde acompañaba a Thais Vargas, Carlos y Bruna frente a este debate que nosotros lo hacemos hoy en habla español. Le doy la palabra a Carlos y a Rubén para iniciar esta reflexión, y a los compañeros y a quienes están conectándose en el Facebook de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, si nos pueden escribir también, y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente
a lo que se está dialogando hoy, pues también pueden escribir, que el profesor Nelson nos dará los mensajes y dialogaremos también con ustedes. Bueno, bienvenido a este nuevo espacio, un nuevo escenario de este núcleo de estudio. Carlos Rubén. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para los distintos y las distintas compañeras de distintos lugares. Esta posibilidad también del Facebook Live que muchos le estaban reclamando, ¿no? Porque, digamos, les interesa y por ahí el horario se les complicaba. Pero bueno, gracias a los esfuerzos de Magalí y la Universidad de Simón Bolívar pudimos encontrar este formato, esta posibilidad para que esto, digamos, se replique en otras instancias y, digamos, la idea es justamente poder sentar el debate, la discusión sobre este tema tan complejo, ¿no? Magalí, me tendrías que dar, por favor, la autorización para compartir pantalla. Bueno, en principio, digamos, esto nosotros en esta unidad, segunda unidad de trabajo, es sobre justamente práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental, ¿no? Digamos, entrar en caracterizarlos y entablar, digamos, relaciones, discusiones, debates, ¿sí? Son temas polémicos. La primera unidad daba cuenta de justamente cómo era, digamos, la práctica de alienación parental entendida como expresión concreta de la manifestación social, ¿sí? De la manifestación de la cuestión social, y síntesis de múltiples determinaciones. Esto que por ahí nosotros nos encontramos, ¿no? Siempre replicando cómo están, digamos, cómo se estructuran los fenómenos sociales y pudimos hacer esa primer profundización. Ahora nos vamos a centrar concretamente en estas definiciones, en estas conceptualizaciones de práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental, y después Carlos va a hacer otras profundizaciones y hacer el cierre del tema, que es como el experto en la materia. A ver, no estoy habilitado todavía, Magali. Ahora sí, perfecto. Ustedes me dirán, alguien, si se alcanza a ver la pantalla. Ya, profesor. Se alcanza a ver. Bueno, perfecto. Entonces, como bien se plantea, el núcleo de estudio sobre alienación parental y servicio social o trabajo social tiene una programación de 10 unidades, 10 módulos, y hoy estamos en la segunda unidad, que vamos a estar trabajando esta cuestión de estos conceptos, ¿sí? Polémicos que implican o digamos que nos demandan a partir de cómo se estuvo trabajando, cómo se estructuran en la realidad de nuestras intervenciones, ¿no? Bueno, en principio, a ver. Acá dice, digamos, la práctica de alienación parental, ¿sí? Dice concretamente, las imágenes están dirigidas justamente como para esta cuestión de visibilización, desde dónde o a dónde nosotros tenemos que poner el acento, ¿no? Justamente en el más vulnerable de estos procesos, de estas prácticas, de estas interacciones. Como vamos a ver, digamos, son los niños y las niñas alienados en el proceso, ¿no? La práctica de alienación parental se materializa en actos concretos y sistemáticos que persiguen la finalidad de alejar a los más vulnerables, niños y niñas, de un adulto referente, un adulto afectivo, ¿sí? En términos de tendencia, sería la práctica que realiza un adulto, progenitor o progenitora, hacia el hijo o hija para provocar el distanciamiento físico y afectivo de otro progenitor o progenitora. Pero como esta práctica relacional requiere de un contexto particular que posibilite la estructuración de estos actos concretos y sistemáticos, adquiere una relevancia particular la inmediatez de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el contexto ideal para su implementación y estructuración es la dinámica intrafamiliar y exponencialmente la convivencia de la unidad familiar. Bueno, en la vida privada, el contexto de lo íntimo familiar favorece no solo el momento para que se estructure determinada práctica sistemática alienante, sino
que este mismo, ¿sí?, se encarga de esa forma vincular que quede y que se mantenga latente en lo oculto del mundo privado, logrando así la reproducción social, perpetuarla e invisibilizarla. Es necesario considerar, entonces, su horizonte alienante, ¿sí?, que en el proceso de provocar el acto último de rechazo en el niño o la niña de su progenitor o progenitora no conviviente, termina alienando al propio niño o niña, afectando su integridad psicofísica y social. La alienación parental remite inherentemente a su forma exclusiva de interacción entre el adulto alienador y los más vulnerables del proceso, los niños y las niñas alienados o alienadas en la dependencia, ¿sí?, donde la alienación parental es antagónica de su práctica, de la acción y del vínculo relacional entre los participantes. La alienación parental existiría sin esta base real que la estructura y la caracterizaría como fenómeno social solo en su interacción, solo en el concepto teórico y carente de concretud, ¿sí? Existe en la medida en que es acción. La alienación parental se constituye así en una práctica o un conjunto sistemático de actos que tienen como objetivo dificultar o impedir la convivencia del hijo con uno de sus progenitores y familiares. Como denigrar la imagen ante el hijo y ante todo contexto social e institucional de referencia al niño o adolescente con la finalidad de romper o fragilizar el vínculo de parentalidad, de afecto, de cuidados, de referencialidad, como dice acá en la cita de Montaño, en el libro de Alienación Parental y Custodia Compartida. En tanto práctica, en tanto acción, la alienación parental adquiere una particular significancia en los procesos de familia, en las cuestiones vinculares, en la afectividad, en la protección integral de los niños y las niñas. El concepto de salud, definido de la OMS, que se define como el completo estado de bienestar biopsicosocial, por ende esta práctica alienante vulnera el derecho a la salud integral de los involucrados y principalmente de los niños y las niñas. Aunque como veremos en adelante, no solo vulnera, viola y restringe el derecho a la salud de los más vulnerables, sino que atenta contra la integridad de los derechos del niño. Por lo cual, si la práctica de alienación parental remite a actos concretos, perpetrados en general por el cuidador o quien ostenta los cuidados personales del niño o la niña, este último y vulnerable no está alienado desde los primeros actos alienantes, sino que está en proceso de alienación, recuperando que cuando el proceso de interacción alienante perpetrado por el alienador cumple su fin, en ese fin el niño queda alienado, cosificado y objetivado bajo un falso y escondido interés protector, generalmente de su progenitor o progenitora conviviente. Cuando el hijo rechaza sin razones justificadas, ¿no? Esta es una definición que aporta Mizrahi, acá un juez de familia, que publicó el libro Alienación Parental, Niños huérfanos de padres vivos. Este año es una publicación reciente acá en Argentina, pero no solo lo importante es la publicación del libro, sino que en tanto juez de segunda instancia plantea en sus sentencias el concepto de práctica de alienación parental, sentando ese fallo, esa sentencia, jurisprudencia en el territorio nacional. Es decir, que a partir de ese fallo, la práctica de alienación parental pasa a ser norma jurídica y hoy por hoy, como hay acá algunas colegas participantes, saben que es, digamos, un punto de pericia en los cuales se nos piden las intervenciones periciales, ¿sí? Detectar indicadores de práctica de alienación parental o en algunos casos de síndrome de alienación parental generando o aportando esta confusión, ¿sí? Entonces dice concretamente, razones justificadas a uno de los progenitores como consecuencia de acciones de descalificación abiertas o encubiertas, promovidas por el otro de mala o buena fe, destinadas precisamente a lograr ese rechazo. Es una suerte de emprendimiento o cruzada consciente o inconsciente que lleva a cabo el progenitor alienante con la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física de ese otro padre
en la vida del niño, para lo cual se utilizan diversas estrategias con distinto alcance. Los diversos autores, como aquellos y aquellas, sobre los tantos que versan sus argumentos, dan cuenta de la existencia real de esta praxis intrafamiliar que atenta contra el interés superior del niño, aunque también los procesos de invisibilización recurrentes en el pensamiento del posmodernismo y descalificadores de la lógica fundada en las reproducciones sociales del capitalismo patriarcal y machista. Atendiendo a la práctica como interacción intrafamiliar, disculpen. Se me fue la diapositiva, me estoy yendo. Discúlpenme. Atendiendo a la práctica como interacción social intrafamiliar, dinámica y en permanente movimiento y resignificación, con un claro interés de alcanzar de forma consciente o inconscientemente la alienación del niño o de la niña, el rechazo, el odio hacia el referente afectivo no conviviente, constituyendo ese el punto de llegada, pero también denota o posibilita identificar un punto de partida complejo, oculto, aunque posible de identificar en el proceso de intervención profesional que requiere formación, capacitación e idoneidad. En esta diapositiva, Montaño nos ofrece algunas de las posibilidades que estructuran el inicio de esta práctica alienante y plantea cuestiones que son de orden psicológico, cultural, personal o jurídico. Motivos de orden psicológico, cuando el sentimiento de amor en una relación de pareja a partir de algún episodio, traición, desacuerdo, pérdida del afecto o un nuevo amor, pasa a ser sustituido por sentimientos de rabia, odio. Esto puede llevar a personas a no conseguir procesar psicológica y emocionalmente el fin de la relación, a no vivenciar positivamente el luto, ocasionando dolor, sufrimiento y trastornos psicológicos. Por otro lado, los motivos de orden cultural, en el caso de ser el padre el promotor de la alienación parental, hay una cultura machista y patriarcal que parece respaldar y justificar esos actos cuando se presentan en la antigua idea de la patria potestad, o sea, del mayor poder del padre sobre el hijo, mientras jefe de familia, autoridad y responsable del núcleo familiar, y como proveedor del bienestar de todos. En caso de ser la madre quien promueve los actos de alienación parental, también aquí el comportamiento parece respaldarse y justificarse en una cultura machista, sexista y moralista, en que la figura de la mujer parece ser, por su puesta naturaleza, por su condición de género, más apta para el cuidado de los hijos. De los intereses personales, conscientes y planeados, ellos pueden ser la venganza del excónyuge por una traición, por una pelea o simplemente la pérdida mal resuelta, perpetrando el dolor mediante el alejamiento de su hijo, denigrando su imagen social, apuntando a su aislamiento y muerte social, el alejamiento del mismo de su vida o mantenimiento del vínculo de forma enfermiza o intereses económicos. Finalmente, hay motivos de orden jurídico, pues la alienación parental general es perpetrada por el progenitor custodio exclusivo, que tiene el tiempo de la convivencia, la relación de influencia, afecto y dependencia con el hijo, sintiéndose en el control exclusivo y hasta propietario de la prole, hecho claramente estipulado por la existencia de un 95% de las custodias definidas en los tribunales hasta el 2014 como unilaterales. Esto está, digamos, concretamente en territorio brasilero. Pero en el 2018, y acá hay un aporte local, ¿sí? Para los que somos concretamente nuestro territorio, Argentina, o más particularmente Necochea, dice en el 2018
nosotros trabajamos en el Poder Judicial con una plataforma de informática que se llama SIM, y en esa plataforma tenemos las cuestiones estadísticas, ¿sí? Entonces ahí en el 2018 se resolvió los dictámenes acá en el territorio del Departamento Judicial de Necochea, los cuidados personales compartidos, ¿sí?, en un 0%, o sea que el 100% totales de los niños y niñas continúa un régimen de cuidados personales monoparentales, ¿sí? Esto está a partir de datos estadísticos. De ese 100%, solo el 25% se determina el cuidado personal de los niños y niñas con el progenitor, mientras que el 75% lo hace otorgando el cuidado personal monoparental a la progenitora. O sea que, salvando las distancias, el tiempo y el territorio, se reproducen de forma prácticamente similar, ¿sí? La práctica, entonces, nosotros tenemos ahí cuáles pueden ser, digamos, los motivos, ¿no? Pero, ¿cómo se operativiza? Tenemos un objetivo, un horizonte hacia dónde se dirige la práctica de alienación parental, quién la ejecuta, cuáles pueden ser los factores que la movilizan y cómo se operativizan. Y acá están planteados también desde Montaño en tres formas, ¿sí? Una forma relacional, que dice concretamente dificultando, limitando, impidiendo el tiempo de convivencia del hijo con el progenitor, la familia y sus amigos, procurando con el otro progenitor que es el no conviviente, ¿no? Procurando fragilizar o romper los lazos parentales, de una forma psicológica, denigrando la imagen del otro progenitor ante los niños e implementando falsas memorias, procurando así el rechazo, anulación o temor del hijo por él, y en un tercer aspecto, el de orden social, denigrando la imagen social del otro progenitor en los espacios de sociabilización del hijo, amigos, familiares, preescolar, escuela, médico, procurando limitar su presencia a esas esferas sociales e institucionales del hijo, ¿sí? Montaño, 2021. Para seguir pensando algunas cuestiones que naturalizamos, no nos resulta desconocido el plano concreto de actividades de la vida cotidiana, donde es sencillo evidenciar que estamos en presencia de práctica de alienación parental. La inmediatez del cotidiano hace que naturalicemos relaciones sociales y vinculares, donde, por ejemplo, escuchamos que a un niño o a una niña se le dice, por ejemplo, Rubén, acá sí. acá quedó congelado las diapositivas. No sé si a todo mirá. el mundo. Sí. Hola, ¿qué tal? Quedó en el año 2018, cuando hablaste de... Ya hace 4 años quedó. Bueno, acá me siguen pasando. De repente volvé al modo... ¿A la diapositiva esa? Sí, volvé a aquel modo que aparece del costado para seleccionar. Sí, acá lo tengo, estoy con ese abierto ahora. Pero en pantalla acá aparece solo la diapositiva del 2018. ¿No actualiza? No. Creo que va a tener que dejar de compartir y empezar de nuevo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Es correcto. ¿Ahora? Sí. Anda el 2018 y las otras que avanzaste. Bueno, igual lo que avancé ya lo dije, no lo voy a repetir. No, solo para claro, ¿no? Bueno, claro. Acá eran las formas que, digamos, cómo se operativiza. En esta otra dice concretamente si se estructura en la vida cotidiana, de qué forma se estructura, ¿no? Digamos, por un lado teníamos el horizonte, quién la realiza, por qué motivos posibles, de qué forma se operativiza, y acá hay algunos indicadores que es como para que nos sirvan, algunos indicadores, como para que nos sirvan de ejemplo de qué es, siempre estamos corriendo detrás de esto, ¿no? ¿Y qué tenemos que observar o cómo tenemos que detectar en el proceso de investigación de nuestros informes sociales o nuestras intervenciones periciales, cómo podemos detectar que se estructura, ¿no? una práctica de alienación parental? Entonces, acá hay una serie de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, dice, ustedes tienen que pensarlo, saber si alguna vez lo escucharon o si les resulta conocido o si les resulta ajeno, ¿sí? Si les resulta ajeno también en su territorio, ¿no?
Dice, ante una separación de una unión convivencial, por ejemplo, dice tu papá o mamá, ¿no? Dependiendo de quién se retira del domicilio, nos dejó porque no nos quiere, ¿sí? Y eso no es que una separación de una pareja, una disolución de una pareja, no es necesariamente propuesta en la disolución del vínculo parental, ¿no? Sin embargo, cuando esto se estructura, es decir, tu papá o tu mamá que se fue del domicilio nos dejó porque no nos quiere, terminó una relación de pareja. No quiere decir que no lo quiera, pero ya el discurso se empieza a instalar en el niño o en la niña que el padre o la madre que se retira del domicilio lo dejó porque no lo quiere, ¿sí? Cuando el niño o la niña va a la casa del padre o la madre no conviviente y concurre con ropa chica, rota, sucia, descuidada, manteniendo en la casa donde reside sus prendas nuevas o en mejores condiciones. Cuando, por ejemplo, no se le permite a un niño llevar los juguetes al espacio del progenitor no conviviente. Cuando se le habla a un niño o a la niña en términos descalificadores del progenitor o la progenitora no conviviente, de los parientes o de alguna de las partes o de sus afectos, ¿sí? Suele pasar que se le habla de forma descalificadora de las parejas o las nuevas relaciones que la progenitora o el progenitor no conviviente empiezan a construir. Cuando el niño o la niña está en la casa bajo la modalidad de visita, ¿sí? Digamos, en la casa del progenitor no conviviente o la progenitora no conviviente, y mediante comunicaciones telefónicas o videollamadas o alguna otra posibilidad de contacto, se le informa que en la casa donde reside periódicamente tiene un regalo a su espera, ¿no? Tratando de generar en el niño esa ansiedad por volver a su casa de residencia de convivencia. Cuando no se le informa de las reuniones escolares al progenitor o la progenitora no conviviente, ni de cumpleaños de las amistades del niño o de la niña, incluso turnos médicos especiales o de simples cuestiones de médicos de rutina, ¿sí? Por ejemplo, ejemplificando la alienación parental con actos, esto es una cita de Montaño, practicados ya en 2020, practicados por el adulto, ¿no? Realizar campaña de descalificación, dificultar el ejercicio de la autoridad parental, dificultar el contacto, dificultar la convivencia familiar, omitir informaciones relevantes, escolares, médicas y cambios de domicilio, presentando falsas denuncias, o trasladarse de domicilio de una ciudad a otra distante, que imposibilita el contacto con el progenitor o la progenitora no conviviente. La práctica de alienación parental se materializa en actos concretos, ¿sí? Como dicen los autores, por ahí quedan algunas cuestiones de redundancia porque son de distintos autores, hacer campaña en contra de actitudes del o de la progenitora o progenitora no conviviente, menoscabando su imagen, su reconocimiento, su trayectoria sociofamiliar, degradar sus decisiones en cuanto a las elecciones de vida, obstaculizar el ejercicio de la autoridad de alguno de los progenitores de forma intencional, situaciones que se realizan con la intencionalidad degradante del progenitor o progenitora no conviviente, dificultar el contacto del niño o la niña con el progenitor o progenitora no conviviente, hacer que lo evite, generar espacios de distanciamiento, evitar puntos de encuentro, de circulación donde puedan cruzarse, evitar los mismos comercios y plazas o parques. De hecho, tenemos situaciones concretas donde uno lo ve venir y se cruza de vereda para que el niño o la niña no lo vea. Dificultar la posibilidad y el ejercicio de la convivencia familiar con alguno de los progenitores, ya sea limitando el tiempo, no autorizando espacios de encuentro importante de la familia con el progenitor o la progenitora no conviviente, censurar y obstaculizar comunicaciones de cualquier otra índole que se orienten a intentar levantar su imagen a partir del cuestionamiento de aquel o de aquella, omitir informar al progenitor o la progenitora no conviviente sobre cuestiones personales relevantes para el niño, ¿sí? Relevantes del niño o adolescente respecto de su cotidiano, escuela, salud, relación con amigos, eventos sociales, actividades deportivas, salidas recreativas, entre otras. Exponer falsas acusaciones en contra del progenitor o la progenitora no conviviente, con familiares y o vínculos sociales del niño o la niña. Emitir juicios de valor descalificadores en contra de sus vínculos sociales en presencia del niño o la niña. Hacer cambios, de residencia alejando al niño
o la niña de su lugar, no solo de su progenitor, no conviviente en este caso, sino también de su contexto territorial, de amistades, de vínculos y demás. Estas que se proponen acá son solo ejemplos, ¿sí?, que están tan arraigados en nuestro cotidiano que las naturalizamos y esperamos que el niño crezca para que por sí solo pueda darse cuenta de lo que ha vivido y damos por sentado de que por sí solo podrá, llevándonos a una nueva naturalización de las condiciones de alienación. La consideración, el horizonte de nuestras intervenciones en materia de poder detectar este tipo de, cómo se estructuran este tipo de prácticas, ¿no? Tenemos el horizonte de cuál es la finalidad que provocan, quién las provoca, cuáles son las motivaciones que tiene, de qué forma se provoca, y concretamente de cómo se estructuran en la vida cotidiana, ¿no? Esto, y que pasa a ser invisibilizado dentro de la convivencia, ¿no?, de ese espacio de lo íntimo. Justamente el detectar esta estructuración de prácticas alienantes es la consideración, digamos, de toda intervención profesional que tiene como horizonte la defensa y el sostenimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y acá justamente se plantean cómo está constituido, ¿sí?, ese paradigma, ese marco de derechos humanos, incorporando especialmente la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, Convención sobre todos los derechos del niño. Y esto trasciende concretamente nuestro territorio y es parte concretamente de todos los que estamos acá, de todos los territorios que estamos presentes. Convención contra la tortura de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Toda esta parte doctrinaria, ¿sí?, nosotros lo tenemos elaborado y escrito en cada uno de los artículos que vulnera, ¿sí?, que estas prácticas que mencionamos vulneran los derechos del niño, sumado a esta parte jurídica, sumado la calificación concretamente de la OMS, ¿sí?, que plantea el completo, el niño, digamos que la cuestión de salud es el completo estado de bienestar biopsicosocial, justamente a partir de la modificación que se hizo en el 2018, aprobada en el 2019 y que entró en plena vigencia en 2022, se incorporan entre el QE 52 y QE 70 justamente este tipo de prácticas, cómo estas prácticas atentan contra la salud de los niños y niñas con las que nosotros trabajamos. Hasta ahí hago concretamente un primer paréntesis de lo que son las prácticas de alienación parental. El segundo eje que nosotros tenemos acá para compartir tiene que ver con esta identificación del síndrome de alienación parental. Y acá elegí una imagen elocuente, que ahora nosotros la vamos a trabajar. ¿Ustedes ven ahí las diapositivas? ¿Sigo pasando? ¿Se alcanza a ver? Sí, se observa muy bien. Perfecto. No, porque yo estoy convencido que las paso y ustedes por ahí no las detectan. Bueno, concretamente acá aparece la primera definición, ¿no? Quien es de alguna manera el mentor de esta calificación de síndrome de alienación parental, Gardner, ¿no?, que caracterizó el fenómeno anterior como siendo un lavaje cerebral, ¿no?, una programación, dice, una programación que se realiza sobre el hijo por uno de los progenitores en contra de la imagen del otro. Y acá nosotros concretamente planteamos, lo puse ahí a Gardner porque es como el mentor. Sin embargo, después de Gardner hay muchos y muchas profesionales, ¿sí?, de la interdisciplina que no solo toman esta primera definición, sino que también la van reconceptualizando y la van actualizando en los distintos territorios, ¿sí? El síndrome de alienación parental está vinculado a esto, una especie de patología de orden psicológica, ¿no? Y ahí hay algunas citas. Dice, para este psiquiatra, acá está concretamente hablando de lo que implica, ¿no?, este síndrome de alienación parental, es un disturbio infantil que surge principalmente en el contexto de disputa por la posesión y custodia de los hijos. Se manifiesta por medio de una campaña de difamación que los niños realizan contra uno de los progenitores sin que haya justificación para ello. Ese síndrome resulta de la programación del niño
por parte de uno de los padres para que rechace y odie al otro, sumando la colaboración del propio niño. Tal colaboración es asimilada como fundamental para que se configure el síndrome. ¿Sí? Cuando yo decía, acá estuve hoy buscando un poquito de síndromes, ¿no? Entonces yo digo síndrome, porque como que hablamos de práctica de alienación parental y necesariamente tenemos que estar hablando del síndrome y caracterizándolo y planteando si constituye o no constituye un síndrome la práctica repetitiva y reiterada de alienación parental, ¿no? Digamos, ya no solo la alienación parental, sino la práctica en cuanto a acción que intenta provocar el rechazo, el odio, el distanciamiento, el rencor hacia el otro progenitor, ¿no? Esta cuestión de distanciamiento del otro progenitor en el niño. Y estuve buscando síndromes, ¿no? Yo digo, y a ver, acá aparecen algunos, tomé algunos, porque son infinitos síndromes, ¿no? Y eran más de 50 en esa página, pero la idea era por ahí conversar respecto de esto. ¿Alguien sabe lo que es el síndrome de Nonan? ¿O el síndrome de Roberts? ¿O el síndrome Schaeffer? ¿O el síndrome de Thatcher, Collins y Franceschi? ¿Qué sé yo? Y yo me entraba a ver, ¿y el síndrome de Coleman, que está en la otra diapositiva? No, yo creo, no sé, si alguien los conoce a todos estos síndromes para poder darnos una explicación, con gusto los escuchamos, ¿no? Yo no los conozco. Estaban las definiciones ahí, pero no me interesaba reparar en las definiciones de cada uno de los síndromes, ¿no? Pero acá dice, si esto me deja, ¿saben por qué no los conocemos? Porque no son de nuestras incumbencias profesionales, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar de síndrome o no de síndromes para pensar la intervención profesional, es por ahí justamente el debate que nosotros nos tenemos que dar, ¿sí? Algunos colectivos de profesionales referentes de la interdisciplina que generalmente abordan la problemática de niñez, concretamente en este territorio, yo voy a hablar específicamente de esto, de cómo se ha caracterizado acá en Argentina, en los espacios principalmente de los fueros de familia, psicología, donde interviene la interdisciplina, caracterizada a partir de la psicología, la psiquiatría, trabajo social y abogacía, se han pronunciado en relación al pleno rechazo del síndrome de alienación parental, ¿no? Y esto no es como, tampoco nos resulta extraño, con diversas argumentaciones, ¿sí? Pero son expresiones públicas con poca o nula referencia a situaciones concretas, en consecuencia alejada de la realidad de la que viven los niños y niñas y adolescentes en nuestro territorio. Realzan el eje del rechazo sobre la consideración del SAP, haciendo especial énfasis en la cuestión de la vigencia del presunto síndrome, ¿no? Es como que de esto no se habla, está mal hablar de esto. Esta suerte de pronunciamientos de diferentes estamentos institucionales, carente de una discusión real y acorde a la institucionalidad y profesionalidad que se arrogan, no supera más que el pragmatismo más básico de dirigentes institucionales que refuerzan el modelo patriarcal y propio de su lógica. ¿No? Pero para el público en general, y para desatentas miradas profesionales y políticas, sienta una suerte de institucionalidad, porque pesa sobre una nueva base de un discurso neoconservador, sesgador y simplista, o sea, falaz, característico del posmodernismo. Sientan una base ideológica, ¿no? Para esto juegan también un papel importante los medios de comunicación al servicio del patrón de turno, que siempre, en su vínculo directo a una clase social en particular, reproducen este escenario vinculado a sus intereses mediáticos. Así, nuevamente, aparece el SAP en escena y habilita que algunos profesionales concurran a estos debates puestos en escena, haciendo olvidar con los mismos la complejidad del problema y arrinconando a la ética profesional a los márgenes bárbaros del sentido común y mediático. De esto no se habla. Lograr un avance en la madurez intelectual de esta compleja problemática social es que la demonización institucionalmente tendenciosa que se hace del SAP no debe impedirnos problematizar esta presión concreta de la cuestión social. En todas las intervenciones profesionales, la investigación social es una tarea irrenunciable. Nosotros, como profesionales del trabajo social, concretamente,
muchos que trabajamos con la problemática de niñez, la parte de la investigación social para realizar nuestras intervenciones es fundamental. No intervenir desde los prejuicios, los preconceptos, o enunciando esa pseudo-objetividad, ¿no?, que muchos y muchas reproducen y reproducimos en nuestros informes, sino interviniendo con un horizonte de recuperar desde la imparcialidad la dinámica particular de las situaciones problemáticas con las que trabajamos, lo más fielmente posible a esa realidad, cómo se estructura esa realidad, ¿no? Es una tarea irrenunciable. Mucho más necesaria lo es en los procesos judiciales, donde la intervención pericial nuestra constituye un hito fundamental en cuanto a que sobre este dictamen de la perito o el perito especializado, porque encima es este dote, trabajamos en la justicia como expertos, ¿no? Ya la pericia deja de ser pericia y pasa a ser una experticia. Somos expertos en pericias sociales en las materias en las que trabajamos. Y a partir de eso se modifica la vida de los más vulnerables. Como decía, si esta cuestión de la alienación parental puede derivar en la constitución de un síndrome o no, no es una discusión que nos competa a quienes ejercemos la profesión del trabajo social, pero sí lo es la obligación ética de tener que dilucidar la existencia de un posible vínculo perjudicial en las relaciones familiares que impactan la cotidianidad de los más vulnerables, ¿sí? Y acá el niño se queda esperando, ¿no? Y nosotros veíamos acá una radiografía de una quebradura, ¿no? Y nosotros decimos, ¿tenemos algo que ver con una quebradura de brazo? Yo interpelaría. Yo diría que no. Ahora, si esa quebradura, esta es la imagen que encontré, no tuve mucho más tiempo, pero si esa quebradura deviene de una cuestión de maltrato, ¿no?, de violencia, ¿nosotros intervenimos? Sí, pero no en la quebradura. Intervenimos concretamente en ese vínculo que vulnera y provoca daño en la salud integral del niño. Esto es lo mismo. Si el síndrome constituye, digamos, se constituye como síndrome o no se constituye como síndrome, no nos interesa, no intervenimos con los síndromes. Sí intervenimos concretamente con las acciones que vulneran los derechos de nuestros niños, ¿sí? Y aparte, piensen ustedes cómo esas características de cómo estaba pensado, cómo se podía identificar en lo cotidiano, ¿no? Que estas fueron algunas de las que recuperamos. Son cuestiones totalmente prácticas vigentes, que nosotros en los litigios, concretamente quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial, en las cuestiones, en los litigios de familia, estamos atentos a que estas cuestiones son un común denominador, ¿sí? Bueno, acá concretamente perpetuar, digamos, ¿no? Dice, la perplejidad profesional que refuerza la permanencia del inacceso al pleno ejercicio de derechos de nuestra población es algo, una intervención iatrogénica, ¿sí? Esto constituye, sin lugar a duda, el peor de los males, ya que nosotros los profesionales al servicio de la justicia, en cuanto desatendemos y nos desentendemos de las múltiples determinaciones que constituyen esta problemática social y familiar, exponemos a los más vulnerables a seguir ocupando ese lugar pasivo de opresión y sumisión en los procesos judiciales, aunque desde lo discursivo estamos en el marco del paradigma de la protección integral. Y con estas imágenes dan cuenta de cómo el niño va evolucionando en esa cuestión a la espera de lo que nosotros podemos llegar a relevar, porque si nosotros no intervenimos en el develamiento de cómo se estructuran estos fenómenos sociales, claramente el niño queda nuevamente objetivado y cosificado en las intervenciones profesionales. Bueno, hasta ahí, eso es todo lo que tenía preparado y dejo de compartir la pantalla. Si hay alguna duda, esperamos a Carlos. Que la saque Carlos. Gracias, profesor Rubén. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Carlos Montaña. Buenísimo. Primero quisiera felicitar por la exposición, queda muy poco que decir. Extremadamente didáctico y profundo. Nosotros nos organizamos un poco, Rubén y yo, para esta exposición. Entonces yo no voy a repetir, voy a partir de todo esto que Rubén presentó
Y yo lo que quiero, y va a ser mi intervención muy breve, espero no sea una falsa promesa, quiero hablar sobre los riesgos y los problemas de la no diferenciación o de la identificación entre estos dos conceptos. Antes de entrar en eso, quiero hacer una muy breve síntesis de lo que presentó Rubén. Estamos hablando de dos conceptos. Estamos hablando de dos fenómenos. Uno es la práctica de la alienación parental o alienación parental propiamente dicha. Otra es el síndrome de alienación parental. Normalmente son confundidos o identificados. Difícilmente encontramos esta diferenciación entre dos conceptos o dos fenómenos. Es claro que están relacionadas, pero son diferentes. Están relacionadas ¿por qué? Porque uno es la causa, la práctica de la alienación parental, y el otro es la eventual consecuencia. No existe síndrome de alienación parental sin la previa práctica de la alienación parental. Sin embargo, lo contrario no ocurre. Puede haber una práctica de la alienación parental sin que se desencadene su eventual consecuencia, sin que se encadene un síndrome de alienación parental. Es que acá entre el portugués y el español cambia de género. Es en portugués la síndrome y en español el síndrome. El motivo de la confusión también viene, bueno, como toda confusión, hay un problema siempre de interpretación o problemas de conocimiento en relación a esto. Pero tiene que ver también con el recurso a Gardner. Gardner habló de síndrome de alienación parental, fue el primero que habló de esto, entonces parece que todo lo que vino después es igual a aquello de lo cual trató Gardner, que era un psiquiatra con los problemas personales o no, que no me interesa y no viene al caso, como bien colocaba Rubén en su exposición. Parece que desde 1985, cuando Gardner publica sus primeros textos sobre síndrome de alienación parental, hasta hoy no se avanzó en nada. Esto puesto, estamos hablando de dos fenómenos, son dos fenómenos distintos, son dos fenómenos diferentes, son dos fenómenos articulados, pero que no pueden ser confundidos. Uno es la causa, el otro es la eventual consecuencia. Sin embargo, podemos constatar, como decía yo, es en general confundido. Raramente encontramos un juez, un colega trabajador social, un operador del derecho de familia, un psicólogo que lide con estas cuestiones y que diferencie claramente estos dos conceptos como fue diferenciado ahora en la exposición de Rubén. Y esto significa que cuando se identifican los dos conceptos o los dos fenómenos, o cuando no se diferencia, incurrimos en algunos fundamentales problemas y en algunos riesgos fundamentales. El primer riesgo problema, la confusión o identificación entre la alienación parental, y aquí me refiero a la práctica de la alienación parental, y el síndrome de alienación parental. Esta confusión genera riesgos y problemas, en primer lugar, en las críticas al concepto y a la ley de alienación parental cuando ella existe. Y esta confusión, por ejemplo, se ve, voy a citar apenas un texto de un artículo en portugués de dos académicas de la psicología, Leila Torraca Brito y Analicia de Sousa, cuyo artículo se llama Síndrome de alienación parental, :
de la teoría norteamericana a la ley brasilera. El título parece espectacular. ¿Cómo se evolucionó de la teoría norteamericana a la ley brasilera de alienación parental? El tema es que el título, y después el contenido obviamente reproduce eso, ya el título ignora... Doctor, repita el título, por favor. Es un texto en portugués, se llama perdón. Síndrome de alienación parental, de la teoría norteamericana a la nueva ley brasilera. El tema es que este título confunde, identifica, no diferencia que la teoría norteamericana, se está refiriendo a la teoría de Gardner, es sobre síndrome de alienación parental. Pero la ley brasilera es sobre la práctica de la alienación parental y no hace ninguna referencia a la síndrome. Entonces, vean, el título ya induce y ya muestra que hay una confusión en los autores y lleva al lector a una confusión, a una no diferenciación entre síndrome y práctica. No es un juego de palabras. La práctica de alienación parental tiene como sujeto activo el adulto que practica algunos de esos actos para denegrir la imagen del otro progenitor, para dificultar la convivencia o la relación o la vinculación afectiva, emocional o física del hijo con el otro o la otra progenitora. El sujeto activo de la práctica de alienación parental es el adulto. En general, no es en absoluto, pero es en general el genitor conviviente, porque es él, y mucho más cuando tiene la custodia exclusiva, es él el que tiene el poder de impedir que el hijo realmente tenga acceso al otro, a la otra progenitora. Es él el que detiene, él o ella, el que detiene la confianza afectiva, emocional, la relación a veces de dependencia de un niño o niña con este progenitor para que su discurso que denigre la imagen del otro o de la otra pueda ser recibido por ese hijo o esa hija. Entonces, el sujeto activo de la práctica de alienación parental es el adulto. El sujeto pasivo es, más allá de que eventualmente el otro progenitor no conviviente, pero es fundamentalmente el hijo. El hijo es el objeto, es la víctima, es el sujeto pasivo de la práctica de alienación parental. Cuando hablamos del síndrome de alienación parental, el sujeto activo es el niño o niña. No de forma consciente, pero es él el que al incorporar sus imágenes, discursos y actitudes del progenitor alienador pasa, ahora sí el niño, a rechazar al otro progenitor o a la otra progenitora. Pasa a temerlo, pasa a evitarlo, pasa a tener un discurso y muchas veces inclusive memorias que son reproducidas del discurso del progenitor alienador. Entonces vean, uno y otro fenómeno tienen como sujetos activos individuos diferentes. Además, el llamado síndrome de alienación parental, exista o no. La semana pasada, Bruna Barbieri, que es una referencia en este tema, es una abogada, es una profesora en realidad de derecho, decía de forma muy tal vez directa, el síndrome de alienación parental no existe, pero la práctica sí. La práctica de alienación parental sí. Bueno, si el síndrome existe o no, dejémoslo en tela de juicio, porque de repente todavía no tiene el estatus de cientificidad el síndrome de alienación parental, lo que no significa que no existe. No solo existe aquello que conocemos científicamente, y yo siempre pongo el ejemplo de Plutón. Existía ese planeta transnutoniano,
netuniano, que hoy se llama Plutón. Y la humanidad no tenía conocimiento de ese planeta, pero él estaba ahí. Después se descubrió matemáticamente, en función de cálculos matemáticos del efecto gravitacional, se descubrió que existía un planeta. Y pasó la humanidad a entender que algo existía ahí. Pero Plutón no cambió en nada. Después lo pudimos observar con telescopios desde la Tierra. Ahí vimos una imagen, y el conocimiento científico pasó a entender que era un nuevo planeta, Plutón. Y para Plutón nada cambió. Después sondas llegaron hasta Plutón y descubrieron que era una roca menor que la Luna. Entonces, de planeta fue rebajado a planeta enano. Vean bien, nuestro conocimiento cambió, pero Plutón no cambió en absoluto. O sea, el conocimiento científico no determina la existencia o no de un fenómeno. Podemos concebir que realmente la ciencia aún tiene mucho que producir sobre ese supuesto síndrome de alienación parental. Sí. Que todavía no hay un estatus científico. Sí, pero esto no significa que no exista. Ahora, lo importante, y Rubén decía eso muy claramente, es que esto no nos importa. El síndrome de alienación parental no nos importa, en primer lugar, en cuanto a profesionales. ¿Tá? En segundo lugar, no importa la existencia de síndrome de alienación parental para caracterizar la práctica de alienación parental. Y vamos ahí. Las críticas, hice esta digresión, pero quiero retomar. El primer riesgo o problema que yo decía de la confusión o identificación de estos dos conceptos es en relación a la crítica del concepto y de la ley de alienación parental cuando ella existe. O sea, al confundir práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental o al identificarlo, cuando cuestionamos la cientificidad de uno o la eventual existencia o no de uno, estamos por derivación cuestionando el otro. Al final es lo mismo alienación parental y síndrome de alienación parental. Si el síndrome no existe, si el síndrome lo considero que todavía no tiene cientificidad, por derivación, afirmo que la práctica de alienación parental tampoco existe o no tiene base científica. Y al hacer esto, inclusive cuestiono o niego, cuando ella existe, la ley de alienación parental. O cuando no existe el artículo, como por ejemplo en Argentina, que hay un artículo, si no me equivoco, Rubén, ayúdame, del Código Civil y de Comercio, ¿es eso? En este código hay un artículo que remite no al término alienación parental, pero a la acción o a la actitud de un progenitor para evitar el contacto del hijo con el otro progenitor. Esto es la definición de una práctica de alienación parental que en Argentina es criminalizada, inclusive con una acción más severa que la ley de alienación parental en Brasil. O como existe en México, que son leyes estaduales y que, si no me equivoco, en Aguascalientes y en Morelos existe una ley específica de alienación parental. En otros estados, sin ser llamada alienación parental, existe una ley o artículos, y en otros estados no existe. Entonces, se cuestiona también la ley. Al no diferenciar el síndrome de alienación parental y la ley de y la práctica de alienación parental, automáticamente la negación de una lleva a la negación de la otra, como en un silogismo. ¿Se acuerdan cuando allá en la escuela estudiamos en filosofía el silogismo? Entonces sería algo así como si el síndrome de alienación parental no existe o no tiene cientificidad, y si el síndrome de alienación parental y la práctica de alienación parental son la misma cosa, entonces la práctica de alienación parental no existe o no tiene cientificidad. Una cosa es el hecho, la práctica de alienación parental, concreta,
empíricamente constatable, porque eso podemos constatar. Y en muchos casos tipificada por leyes. Otra cosa es el eventual efecto o desenlace psicológico en la persona víctima de esa práctica, como un eventual efecto. Relacionar o identificar práctica de alienación parental con síndrome de alienación parental nos llevaría, podemos hacer un paralelismo, a identificar el rapto o secuestro de una persona con el llamado síndrome de Estocolmo. Y ustedes deben saber, el llamado síndrome de Estocolmo refiere a que cuando el sujeto o la persona secuestrada pasa a desarrollar un lazo de dependencia, de afectividad con el propio secuestrador, pasa eventualmente a enamorarse, etcétera, etcétera. Es a esto que se le llama síndrome de Estocolmo. Imaginar que práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental son la misma cosa. Es imaginar que el secuestro, rapto, es la misma cosa que el síndrome de Estocolmo. Aún más, imaginar que para constatar práctica de alienación parental, tengo que constatar el síndrome de alienación parental. Si no existe una, no existe la otra. Es la misma cosa que imaginar que si el individuo secuestrado no desarrolló el tal síndrome de Estocolmo, entonces no hubo secuestro. El secuestro ocurrió. El individuo eventualmente puede desarrollar ese tal síndrome de Estocolmo o no. Y que lo desarrolle o no, nada nos dice de que el secuestro haya existido o no. El segundo problema o riesgo de la confusión de estos dos términos o de la identificación de ambos está en los juicios y sentencias sobre la alienación parental en los juzgados y en el vaciamiento de la ley cuando ella existe. Las leyes, cuando ellas existen, o como en el caso de Argentina, el artículo que remite, aunque no lo mencione de esta manera, a la práctica de alienación parental, justamente están dirigidas y no hacen ninguna referencia a síndrome de alienación parental, sino a la práctica de alienación parental. En un momento, Rubén citó el texto mío colocando algunos ejemplos. Bueno, esos ejemplos de práctica de alienación parental en realidad son los ejemplos que la propia ley brasilera ejemplifica. Son ejemplos de práctica de alienación parental y elenca algunos. Claro, no son los únicos, y son meramente ejemplificativos, pero es la ley la que relaciona o que la que explicita algunos ejemplos de prácticas de alienación parental. Las leyes o los artículos o los proyectos de ley de alienación parental no hacen referencia al llamado síndrome, que es cuando el niño pasa o niña pasa a incorporar el rechazo a su otro genitor, el discurso negativo, etcétera, cuando es injustificado en relación al otro genitor, sino que hacen referencia meramente a la práctica de alienación parental. ¿Qué ocurre? Si el juez identifica ambos conceptos y por lo tanto exige que el niño o niña tenga instalado el síndrome de alienación parental para determinar o constatar que hay práctica de alienación parental, si el juez exige esto, entonces el juez en general va a desestimar la práctica de alienación parental. Porque en muchos casos esta práctica se realiza, existe, inclusive muchas veces de forma severa, sin que el niño o niña pase a desarrollar este síndrome, a rechazar al otro progenitor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace a partir de esta confusión en los juzgados es que la práctica de alienación parental sea desestimada, no sea constatada, a no ser cuando se haya instalado el síndrome de alienación parental.
Y quiero decir, pero eso va a ser objeto de otro punto, cuando esto ocurre ya es demasiado tarde. El tercer riesgo o problema, y son 4, entonces ya voy a terminar. El tercer riesgo o problema derivado de la confusión o identificación o indiferenciación de estos dos conceptos está, y esto nos interesa especialmente, en la práctica y en la pericia del trabajador social. Es decir, acá nos toca especialmente. Si el asistente social, si el trabajador social confunde, identifica como una misma cosa, como sinónimos, a veces hasta refiriéndose indistintamente como lo mismo en alienación parental y síndrome de alienación parental. Y quiero decir, habría que hacer un estudio, pero yo creo que podemos afirmar que en general el trabajador social confunde estos dos términos, confunde estos dos fenómenos, los identifica como una misma cosa. Si el trabajador social identifica práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental, en tanto el síndrome de alienación parental es un trastorno psicológico. Sí, lo es. Exista o no exista, tenga cientificidad o no, sea tratado como una patología a la manera norteamericana, a la manera Richard Gardner, o sea tratado como un trastorno, como un disturbio psicológico en el niño que sufrió a partir de la práctica de alienación parental, de la pérdida de la otra referencia, de la instalación de algunas falsas memorias al incorporar discursos, etcétera, 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 que pasa a odiar o a temer la otra figura parental que era objeto de amor, etcétera, etcétera. Si el síndrome de alienación parental envuelve un disturbio psicológico y si nosotros identificamos un fenómeno con el otro, ¿qué hace el trabajador social? Dice, esto es del campo de la psicología. No nos hace referencia. No está vinculado a nuestra práctica profesional. En cuanto a trabajadores sociales, este tema es de la psicología o de la psiquiatría. Y por lo tanto, no incorporamos en nuestros laudos, en nuestros pareceres, en nuestras pericias, en nuestros estudios sociales, el tema de la alienación parental. ¿Por qué? El tema de la alienación parental, al identificar los dos fenómenos, es objeto exclusivamente de la psicología. Resultado, el trabajador social cierra los ojos a la práctica de la alienación parental porque al identificarla con el síndrome de la alienación parental, entiende que es del campo de la psicología y no de nuestra práctica profesional. Entonces, podemos encontrar que esto está ausente en las pericias, en los estudios, y acá yo tengo más lenguaje en portugués que en español, de los estudios sociales, de los laudos, pareceres, etc. Y esto lleva a que en muchos casos discursos, a veces hasta oficiales de colegios, de consejos, de trabajo social, al confundir una cosa con la otra, al identificar síndrome con práctica de alienación parental, o entiendan que no existe, o que no tiene cientificidad, o que es del campo de la psicología y que por lo tanto no nos compete, y por lo tanto encontramos varios textos panfletarios, ¿no? Panfletos, pequeños textos, no estoy hablando de bibliografía o cosas así, que dicen, este es un término y este es un concepto que el trabajador social no debe incorporar en su práctica profesional. Esto es producto de la confusión, identificación o indiferenciación de ambos conceptos. Y finalmente, el último riesgo, y con esto termino,
de la confusión o identificación de ambos conceptos, apunta al desvirtuamiento del carácter preventivo de la ley o de sus artículos cuando ello existe. Y quiero hacer un paréntesis. En muchos casos no existe ley de alienación parental, pero existen artículos dentro del Código Civil o del Código del Niño, y en muchos casos ni siquiera esto existe, pero existen normas constitucionales o legales sobre la patria potestad. En Brasil se llama el poder familiar para quitarle esa dimensión patriarcal o patriarcalista. Tenemos en muchas normas constitucionales sobre los derechos de los niños o niñas los elementos suficientes para entender. ¿Y ahora cómo me desconecto allá? Adriana, estás con el micrófono prendido. Existe ya normativa jurídica o jurisprudencia. Rubén hace poco tiempo socializó y compartió con nosotros una resolución jurídica en Argentina que por lo tanto constituye jurisprudencia y que va a caracterizar la práctica de alienación parental. Entonces, vean, cuando la ley existe o cuando el artículo existe o cuando no existe el conjunto normativo que hace referencia a los derechos de los niños y niñas y adolescentes, en general tiene un carácter preventivo. ¿Por qué? Porque atacan a la práctica de alienación parental. Entonces, las leyes o los artículos o las normas jurídicas o la jurisprudencia, al atacar la práctica de alienación parental, busca inhibir esta práctica. Entonces tiene un carácter correctivo de la alienación parental y preventivo del síndrome de alienación parental. Porque si la ley busca inhibir y combatir la práctica de alienación parental, crea el efecto de impedir que su eventual efecto o consecuencia, el llamado síndrome de alienación parental, se desarrolle. O sea, toda esta normativa jurídica tiene un carácter correctivo de la alienación parental y preventivo del síndrome de alienación parental. Sin embargo, si el juez y todos los operadores del derecho de familia confunden un concepto con el otro, todo este carácter correctivo y preventivo se desvanece. Al no atacar la causa, la práctica de la alienación parental, inhibiéndola y corrigiendo la alienación parental, apenas va a atacar la consecuencia cuando ya está instalado el síndrome de alienación parental. Y por lo tanto, cuando este ocurre, no solo el carácter correctivo y preventivo se desvanece, sino que la ley o la norma jurídica pasa a incorporar un carácter punitivo. O sea, la alienación parental, la práctica de alienación parental puede ser inhibida sin actitudes punitivistas, con mediación, con la custodia compartida, con algunas advertencias, con decisiones judiciales que inhiban o impidan la efectividad de la alienación parental. Pero cuando el juez solo actúa, cuando el síndrome de alienación parental ya está instalado, el juez va a tender a desarrollar una acción punitivista del genitor que actúa de esta manera. Y al hacerlo así, y con esta frase termino, el niño, niña o adolescente es nuevamente revictimizado, porque si en un contexto pasó a ser separado de uno de sus progenitores, a partir de la acción punitivista pasa a ser separado o apartado del otro o la otra progenitor. En síntesis, la diferenciación entre alienación parental como práctica
y el eventual síndrome de alienación parental como una eventual Yo pensé consecuencia. que la máquina cuando somos con los pies. Andreina, estás con el micrófono abierto. Bien. Yo aviso no porque moleste o incomode. Nuevamente estás con... Ahí. Sino porque, bueno, cuando uno está con el micrófono abierto y no sabe, bueno. En síntesis, diferenciar estos dos conceptos es fundamental. Muchas gracias y bueno, vamos al debate, a las preguntas, a las cuestiones, cuestionamientos, etc. Muchas gracias, Carlos y Rubén. Bueno, hemos terminado la unidad 2. Empezamos la unidad 2 y empezamos el debate. No sé quién de quienes nos acompañan por acá quieren comentar algo de lo que acaba de decir Carlos, Rubén. Yo creo que pueden hacer intervenciones oralmente o si quieren por el chat colocar cuestiones. Para que los más tímidos no se sientan impedidos de participar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marta Rojas. Yo soy de Bolivia y empecé a trabajar. Yo soy psicóloga en el juzgado de familia. Y me empezaron a llegar requerimientos de los jueces donde en uno de los puntos me dice determine si existe alienación parental, no, síndrome de alienación parental. Y yo decía, bueno, conversando con compañeros me daban algunos parámetros que el anterior licenciado había expuesto. Y ahora tengo esa confusión, digamos, lo que usted explicaba de que de la práctica que es la alienación parental y ese síndrome, ¿cómo yo tendría que tomarlo en tema de evaluación hacia los niños? No sé si me entiende. Sí. Hago una breve respuesta y Rubén también complementa. Yo creo que muy probablemente en la demanda judicial, la demanda del juez, está inserta la confusión o la identificación de ambos conceptos. Cuando el juez pide, diga si existe síndrome de alienación parental, en realidad le está hablando como una misma cosa de estos dos fenómenos. ¿Tú sos psicóloga, pero también trabajadora social o no? ¿Solo psicóloga? Solo psicóloga. Ah, pero yo creo que en tu retorno, en tus estudios, sería bueno diferenciar. ¿Por qué diferenciar? Porque puede existir síndrome de alienación parental y si es así, identificarlo, pero esto yo creo que ahí requiere de un estudio psicológico bien amplio, trabajando con lenguaje lúdico con los niños, para ver qué ocurre con todo esto. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente, si no está instalada, uno puede constatar, no hay síndrome de alienación parental. Sin embargo, puede haber práctica de alienación parental. Entonces, yo creo que a partir de ahora, de esta diferenciación de los dos fenómenos, tenemos que, y los trabajadores sociales particularmente, entender que la práctica puede existir sin el síndrome. El síndrome no es de nuestro campo, trabajadores sociales, pero tampoco es una condición para que exista la práctica en cuanto vínculo relacional, familiar, etc. No sé si Rubén también quiere complementar. No, por ahí nosotros acá también tenemos, y justo estuve la semana pasada con una colega, una psicóloga,
que le pidieron esta identificación de síndrome de alienación parental, ¿no? En un juzgado como punto de pericia, y por ahí las respuestas, acordes en el territorio, digamos, uno tiene que responder el punto de pericia, ¿no? La cuestión es que, digamos, para que se constituya en relación a la bibliografía que nosotros hacemos referencia, ya está instalado en el niño el rechazo injustificado al otro progenitor, ¿no? Al progenitor no conviviente. Cuando uno, digamos, depende de la edad del niño, las herramientas que va a tener para poder interactuar y develar de cómo se ha estructurado eso, ¿no? Si, por ejemplo, no quiero ver a mi papá o a mi mamá, digamos, indistintamente, nosotros planteamos ahí en términos de tendencia, que no quiere decir que es absoluto padre contra madre ni madre contra padre, utilizando los niños como objeto de disputa en eso, ¿no? Como siendo el mediador que busca provocar esos fines, sino que puede darse con indistintamente otros referentes afectivos. Y por ahí, digamos, cuando uno entrevista al niño y detecta de que tiene rechazo hacia ese progenitor o progenitora que no convive, y entra a investigar del por qué tiene ese rechazo, y se da cuenta que el rechazo es infundamentado. Lo que está planteando concretamente son cuestiones que no son acordes a su edad, ¿sí? A su etapa evolutiva, a su maduración y demás. Va a decir, bueno, acá hay otras cuestiones. Entonces tiene que hacer una investigación por ahí, no solo en una entrevista con el niño o con la niña, sino también con los progenitores conviviente y no conviviente, ¿sí? Digamos, para ver cuál es el vínculo que uno tiene con el otro, si aparece, digamos, una separación, digamos, un distanciamiento saludable, o si ese distanciamiento está permeado por intereses, digamos, complejos, contradictorios, hirientes y demás, ¿no? Entonces, que buscan esta cuestión de denigrar al otro. Si eso se evidencia, y claramente el niño está en el rechazo, ¿sí? En el rechazo sin saber por qué, digamos, justamente, bueno, cuando desde esa perspectiva se plantea la cuestión del síndrome. Tomalo entre paréntesis porque nosotros no intervenimos a partir de eso. Nosotros intervenimos en los procesos de prácticas de alienación parental, ¿sí? En la identificación de la práctica de alienación parental que puede o no devenir en síndrome, y depende de la experticia si es pertinente o no hablar de síndrome, ¿sí? No sé si te puedo aportar algo con eso. Sí, ya la tengo ya la idea más clara. Pero le comento de que, por ejemplo, aquí el tema ya sea el que tenga que ver con la alineación parental directamente, y la verdad me parece curioso porque la primera vez que lo estoy escuchando, nosotros los psicólogos manejamos eso porque directamente nos derivan esos, digamos, los requerimientos, los jueces. Y en ese caso, los trabajadores sociales se basan más que todo a la investigación del entorno familiar. Ve y me hace, la verdad, se me hace curioso que los trabajadores sociales tengan que tocar también ese tema. Porque aquí en Bolivia, la verdad, quien investiga, evalúa todo eso, esa práctica de la alienación parental son los psicólogos y no los trabajadores sociales. Buenas noches. Nixa. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, quiero darle las excusas de la maestra Rosalba, que dice que estaba en una junta y no se pudo conectar. Bueno, yo me comuniqué con ella porque no la veía y le pregunté y me dijo, se me olvidó avisar. Bueno, mira, yo les voy a hablar de la realidad panameña. Y en cuanto a la realidad panameña, pues nosotros tenemos algo muy específico. Y eso específico es pues que nosotros ni siquiera, creo que lo dije en una ocasión, ni siquiera a nivel de informe en conjunto con el psicólogo hacemos. O sea, nosotros nos podemos sentar, podemos ver cómo intervenir o de repente en algún punto ver en qué dirección marcan algunas evaluaciones del psicólogo, más no hacemos informes psicosociales. En ninguna de las, creo que una sola dependencia en el país lo hace por exigencias de un programa que tenemos con las Naciones Unidas.
Entonces, nosotros acá en Panamá no contamos tampoco con una ley que nos enmarque a nosotros a hablar específicamente de alienación parental. Sin embargo, sí tenemos algunas luces que nos dan en las que nos podemos enmarcar, y creo que en la semana pasada que leí algunos documentos hacía unos apuntes, pero sí puedo decirle que sí tenemos muy específico, los jueces son muy dados a otorgar las guardacrianzas que nosotros, o sea, la tenencia de los niños unilateralmente a la madre. Generalmente acá se tiene el concepto de que con quien mejor está es con la madre. Pero tenemos entonces también una práctica que yo no sé si en otros países se dé. Por ejemplo, yo estoy en una provincia a 3 horas de la capital, por lo menos, con una población bastante numerosa. Claro, nunca la vamos a comparar con ustedes porque son otros países con muchísima más población que nosotros, pero el trabajo es bastante apremiante. Y tenemos, por ejemplo, una situación que estamos enfrentando ahorita. Tenemos un proceso que una parte está en un juzgado de la capital por una situación, pero la madre en busca de tratar de apartar, y allí vemos esa práctica de alienación parental, de alejar a los niños de su papá por una supuesta, porque nosotros no conocemos del proceso, violación a una niña que no es hija del que era su esposo. Entonces la señora se ha ido apartando al padre de una u otra manera al punto de decirle a los niños tu papá se fue a trabajar a Estados Unidos y por eso nos dejó, pues en este momento no está por eso. Y entonces tenemos la limitante, y no sé si esa sea la práctica del resto de los países, que el juez que está llevando el proceso, por ejemplo, en la capital, nos manda lo que nosotros llamamos acá internamente un exhorto. Yo tengo que evaluar a una parte del proceso. El psicólogo o en otro lugar donde esté la otra persona evalúa otra cosa, y nunca nos podemos sentar y debatir sobre el tema porque cada quien está por su lado haciendo un informe y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, se convierte en una limitante, pero acá en Panamá sí estamos llamados, no todos, porque tengo que ser muy honesta, no todos conocen sobre alienación parental. Tengo que ser muy honesta que hasta ahorita tengo una idea bien clara con esta división que hacen los expertos, el doctor Rubén y Carlos, pero les puedo decir que en algún momento cité sin conocer al doctor Carlos y usé un documento suyo, un libro suyo que hablaba sobre la alienación parental y la guardacrianza, algo, no recuerdo, no tengo el libro caro, pero sí me di la tarea de leerlo, como que no, la inefectividad, algo así, un documento suyo, porque lograba identificar claramente esa práctica. Y cuando hice mi valoración y mis recomendaciones, hice el llamado al juez a que a través de atención especializada en psicología se determinara, una vez enumerados esos tips que usted da sobre la práctica, si había síndrome. Y cuando eso llegó al juzgado, y cité claramente la parte donde el doctor hablaba 1, 2, 3 y subsiguientes, así mismo. Y cuando eso llegó al despacho del juez, fue directa la llamada del juez hacia mí, porque, o sea, el psicólogo en el momento no sabía, yo no puedo, o sea, yo estoy llamada a hacer lo que donde a mí me permite mi experticia o mi profesión del trabajo social. Pero cuando ya usted me pide esclarecer un síndrome, yo no puedo, porque yo no tengo formación en psicología. Y de hecho, pues hace mucho tiempo, muchos años, y no es que sea tan pasada de año, pero sí empecé a ejercer apenas me gradué. Sí lo recuerdo, pero no lo tengo claro porque fue entonces, sí, en ese momento yo hice una práctica profesional desde un instituto de medicina legal y ciencias forenses, y recuerdo que
había escrito sobre eso muy someramente porque en ese momento pues no tenía tanto conocimiento sobre el tema como me he ido afinando un poquito más cada vez más. Y el juez, usted sabe que cuando uno va a juicio, el abogado quiere trapear el piso con el trabajador social y te pregunta cuál es su experiencia, cuál es su experticia. Pues yo me cité, me coloqué siempre en decir que yo no podía hablar de un síndrome porque yo no soy psicólogo, y el juez me pidió que explicara la diferencia. Ustedes no tienen idea lo que eso me costó y me pesó en el momento porque no conocía tanto y yo dije, ¿en qué lío me he metido? Pero bueno, pude allí, como quien dice, decía una colega mía, cuando usted esté sentada allá, compañera, nadie sabe más que usted, porque usted hizo su informe. Y creo que allí, como decimos en buen panameño, barajé al juez y pude salir bien librada al punto, pues, de que a la mamá, sé que se le condenó, entre una de las cosas que se le condenó fue con una multa altísima. Y también quiero hacer eco un poquito en lo que decía el doctor Montaño en esa, Montaño en esa parte, que vemos entonces situaciones, ya eso lo vi desde otro escenario, en algún momento, una situación por un papá que maltrata a un niño porque no quiere que comparta con su mamá. Llegó el momento, la situación, no, yo no me pude enterar de todo porque era un proceso penal el que llega, pero llega en un proceso penal de un maltrato al menor a un centro de mediación donde yo estuve en algún momento porque tengo la formación, y mandaban a negociar a la mamá con el papá para que pidiera una compensación económica por esa situación. Pues yo no intervine en nada de esas investigaciones, pero sí en antes que el doctor Montaño hablaba sobre esa participación o ese juzgamiento punitivo del juez. Es muy visto porque ya hasta los abogados de los menores, quien representa al ofensor, a la víctima, son dados a querer resolver los problemas por la vía de la mediación para no llegar a juicio. Entonces también vemos como una revictimización hacia el niño, precisamente por eso que decía que aparte de todo lo que tiene que sufrir, te separaron de un padre, luego llegas a del otro y sale y quedas institucionalizado, porque ese es el fin de los niños cuando acá en Panamá, pues por lo menos yo hablo por mi experiencia en mi país. Y bueno, yo estoy muy feliz, tengo que decirlo, de estar aquí porque he aprendido un mundo de cosas que de repente uno dice, Dios, cómo pasé cosas por alto definitivamente de que están pasando, pero quizás sí lo había o no lo había, no tenía esa diferenciación tan profunda como ahora, y que créanme que todos los días yo estoy buscando qué es lo que hay por ahí, tratando, en estos días encontré un documentito del doctor Montaño y tratando en el Google Traductor, traduciendo algunas cosas para entenderlo, pero bueno, es muy interesante, de verdad me siento muy halagada de estar en este selecto grupo. Muchas gracias. ¿Ha ingresado al Drive? Sí, exacto. Estoy descargando los documentos. Compré un disco para ir bajando toda esa información y tenerla conmigo porque definitivamente es interesantísima. Y podés compartirla con colegas. Nixa, sí, por supuesto que lo he hecho con algunos, lo he compartido porque le digo, colegas, miren, esto es tan interesante, pero no sé qué pasa. En antes me dijo una que iba a entrar y le escribí, no me contestó. Oye, la reunión, mira, para que se integren y por lo menos pues tengamos, yo le digo, esa oportunidad en el momento de que podamos sentarnos y hablar de un tema interesante que definitivamente yo estoy fielmente convencida que mucha gente lo está pasando por alto. Sí, ciertamente. Nixa, nos llena de satisfacción a los que estamos haciendo todo este esfuerzo, lo que tú decís. Y bueno, la próxima vez que un juez te
te pida para hacer esa diferenciación, ahora vas a más sólidamente poder... Por supuesto, ahora me empodero un poco más. Por ahí como para cerrar esto que decía María, ¿no? Que generalmente se le pide a los psicólogos y los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales no lo toman, ¿no? De hecho, no hay prácticamente bibliografía, es parte, este núcleo de estudios justamente sobre alienación parental y servicio social de Latinoamérica, que nuclea, Magalí, si no me equivoco, más de 110 colegas de distintos países. Es por primera vez está pensado este trabajo, esta rigurosidad de investigación, concretamente de bibliografía, de debates, de documentales, de intercambio y justamente también de escritura, ¿no? Para pensar estas intervenciones. Siempre está, digamos, como relegado también el trabajador social o la trabajadora social, como que sale ventajoso, es decir, de esto no me encargo porque es un tema complejo, que se encargue la psicología o la psiquiatría, ¿no? Digamos, esto también está y tenemos que hacernos cargo de eso. Como decíamos, la práctica de alienación parental se da en una relación, ¿sí? En un vínculo que persigue una intencionalidad y que se produce en la intimidad de la vida cotidiana de la familia. Yo siempre le digo acá a los colegas, las colegas, ¿no? Que nosotros invadimos la vida privada de las familias. Justamente es donde se produce este tipo de intervenciones o de práctica. Entonces, mirá si tendríamos para aportar, ¿no? Porque justamente es una cuestión del vínculo, ¿no? No es una cuestión de subjetiva solamente, si no estaríamos hablando ya de cuando está instalado, ¿no? Cuando ya está radicado en otra forma, que nosotros no nos metemos. Y sí, con estos indicadores que nosotros ahí compartíamos, algunos de los tantos que hay, uno puede entrar a identificar y no es específicamente, ni siquiera diría yo, parte de las incumbencias de la psicología, como nosotros no nos metemos en esa cuestión del síndrome, meterse en la cuestión concretamente de la práctica, ¿no? Me parece ahí que es parte, este grupo tiene esta finalidad, ¿no? De poder debatir, de profundizar el conocimiento y de realizar aportes a todos y todas las colegas de todos los territorios, ¿no? Digamos, esa es la finalidad. No tenemos, nadie tiene la palabra certera y sí estamos como, digamos, investigando y conociendo, ¿no? Pero en la cuestión de que trata justamente la práctica de alienación parental, remite a un fenómeno social, ¿sí? A esto que decimos nosotros, manifestación específica de la cuestión social, es parte de nuestra experticia, ¿no? Digamos, no estamos acostumbrados y estamos cómodos en que no nos pidan eso. Así que bueno, vamos a compartir la mochila gustosamente con las colegas psicólogas. Ligia, tenía la mano levantada. Yo quisiera buenas noches, Ligia Beatriz. Yo quisiera como compartirles un poco, pues me inspira también mucho Lixa con su relato. ¿De dónde eres, Ligia? Porque nosotros te conocemos, pero acá hay colegas que no te conocen. Ligia Beatriz Hidalgo, de Colombia, vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Y trabajo como asistente social, soy trabajadora social para los juzgados de familia. Pues yo diría, inspirado un poco en el relato que nos presenta la compañera Lixa, la colega, que definitivamente las prácticas de alienación parental son más comunes de lo que nos imaginamos. Hoy precisamente realizando un trabajo con un niño, ya pues un adolescente de 14 años, le pido yo que me haga una sinopsis, una representación de lo que él considera es una familia. Y pues bueno, ya conocemos un poco que la tendencia siempre es como a describir por parte del niño el grupo al que pertenece. Entonces, le pedí, como estoy trabajando virtual con él, le pedí que me enviara el dibujo que había hecho y entonces él le envió el dibujo a la mamá. Entonces la mamá me lo mostró tranquilamente y cuando se dio cuenta que no era a ella a quien había dibujado primero, entonces le dijo al niño, no, por favor cámbialo, ponme a mí de primeras, pero yo ya tenía las dos versiones
de los dibujos. Entonces, de alguna manera, esas, bueno, es una privación de patria potestad en este caso, donde el padre pues está ausente, ¿cierto? Pero de alguna manera todos, el padre o la madre que tiene al menor, al adolescente, ejerce de alguna manera sus prácticas de alienación parental. Sí, y sí, hoy también comprendo que puede no necesariamente presentar el síndrome, ¿cierto? Y pues en este niño no estaría presente el síndrome porque ha sido un padre ausente, un padre amenazante, le ha generado temor a la madre por su propia vida, por la vida de su hijo. Bueno, pero de todas maneras la mamá de alguna manera siente que tiene que hacer algo para asegurar que ese niño esté a su lado por siempre, ¿no? Entonces, lo uno, en un comienzo yo creía que lo uno no podía existir sin lo otro. Entonces yo decía, no, pues si hay alienación, hay síndrome. Y bueno, no necesariamente. Y creo que pues este también es un pequeño ejemplo de que no necesariamente ocurre. Estoy de acuerdo cuando el doctor Elías Montaño hoy nos lleva a considerar que efectivamente los trabajadores sociales, si no tenemos claro las prácticas, pues obviamente que vamos a sentir un temor impresionante frente a los jueces o en los escenarios que nos toca defender nuestro trabajo por la inseguridad teórica y pues esa praxis que no nos permite, si no leemos, no nos permite tener claros esos conceptos. Así que muchas gracias por estos espacios, bienvenidos siempre ustedes con esta formación que de verdad para mí ha sido muy productiva. Muchas gracias. Ligia, solo una corrección. Mi segundo nombre es Eduardo, no Elías. Yo soy Carlos Eduardo, pero el Carlos Eduardo, el Eduardo no está en mi identidad porque solo he escuchado en mi vida Carlos Eduardo cuando era chico y hacía algo mal y mi madre me decía, Carlos Eduardo. Entonces... Perdón, me disculpo. Vale. No, imagínate. Quería hacer un comentario sobre lo que tú decías, porque, y es importante, porque hablamos del síndrome de alienación parental como un fenómeno de orden psicológico que se puede o no desencadenar, etc. Pero el sufrimiento y el trastorno psicológico siempre está asociado a la práctica de alienación parental. Aunque no se desarrolle un síndrome, solo el hecho de impedir el contacto de un niño con uno de sus progenitores, esto lleva a sufrimiento, a dolor, a veces a sentimiento de abandono, a veces a sentimiento de culpa. Mi padre, mi madre no me quiere, no me viene a buscar, no entra en contacto conmigo. Entonces, vean bien, esto no significa que sea síndrome de alienación parental. No, el síndrome de alienación parental, lo que se dice síndrome de alienación parental, si existe, no existe, si tiene o no cientificidad, es cuando el niño o niña o adolescente pasa a incorporar como propio la imagen, el discurso, las memorias y las actitudes del progenitor alienador. Pero aunque esto no ocurra, toda práctica de alienación parental produce sufrimiento. Esto va a ser un poco objeto de nuestra discusión justamente en la tercera unidad, en el mes de julio. Así que no se vayan de vacaciones porque tenemos cosas que hacer y que leer y que discutir. Toda práctica de alienación parental envuelve tanto violación de derecho como sufrimiento, o sea, y sufrimiento tiene un carácter psicológico también, pero en este caso está asociado directamente a la práctica. No es la eventual consecuencia en el tal síndrome, sino que es el sufrimiento de un niño que se siente abandonado por el otro, la otra progenitora, que se siente no merecedor de ese amor, etcétera, etcétera.
Incluso por ahí, Carlos, como aprovechando que tenemos una psicóloga, que la otra se nos fue del grupo recién, yo pensaría, ¿no? Si cuando se instala el síndrome como síndrome, si en el caso de que exista, ¿no se supera el sufrimiento? Creo que la psicóloga que te referís es Thais, y Thais no consiguió entrar, así que vamos a tener que resolverlo a No, pero ponchazos los trabajadores sociales. No, había una colega, una No, psicóloga la que habló Ah, Marta de Roja, Bolivia. pensé que ella se Sí. había ido. Dale, Marta. Ay, perdón, mi disculpa, no estaba atenta. Podría volver a explicar. ¿Me repite la pregunta? Te repito Sí. la pregunta. ¿Yo? Sí, dale. Sí, No, que estábamos justamente planteando acá que la práctica de alienación parental genera sufrimiento y en todo caso, para las corrientes que sostienen que el síndrome existe, una vez que el síndrome se instala, ¿no se supera el sufrimiento? bueno, en ese caso, bueno, como le digo que yo recién estoy trabajando con eso y recién me estoy empapando, escuchando a colegas, me decían de que mediante terapias sí se llega a superar ese síndrome, les podríamos decir, pero es muy complicado por el hecho de que el progenitor alineado no permite ese, el trabajo que tenga que tener el psicólogo con el niño, o sea, el adolescente. Como le digo que recién me estoy empapando yo de esto y la verdad, esa charla yo, no es mi área, pero me ayuda mucho también, ¿no? A ver unas pautas. Tengo un caso donde me pide el juez que yo realice el tema de orientaciones para que haya esa vinculación con la figura de otra parte, que sería el padre, digamos. He intentado tener yo esas orientaciones o tener ese contacto con el niño, pero siempre está ahí el padre presente, está justificando de que él, por ejemplo, dice, no, mi hijo no quiere venir porque está muy afectado, ya ha recorrido un montón de psicólogos y siente rechazo hacia las profesionales. Bueno, entonces me impide, digamos, tener contacto. A la próxima sesión me dice, mi hijo no quiere venir porque se ha resfriado y está muy, como es tema de pandemia, se ha resfriado y está muy propenso a que se enferme. Entonces me ponen justificaciones para que yo tenga ese contacto con el niño. Eso me hacía a mí dudar qué puedo hacer. Y eso conversando con compañeros me decía, con colegas me decía, sí se puede hacer esa superación, pero siempre y cuando el progenitor, alineador, permita ese contacto del niño o adolescente con el psicólogo. Pero me parece que la pregunta y la respuesta apunta a cosas diferentes. Marta está hablando de cómo tratar el síndrome de alienación parental y superarlo, sí, con tratamiento psicológico, etcétera. Yo, si entendí bien, la pregunta de Rubén es si al instalar el síndrome de alienación parental el niño deja de sufrir, porque, bueno, ya rechaza al padre, entonces, y yo diría a los ponchazos, porque somos trabajadores sociales Sí. y no tenemos la pericia para eso, pero yo diría que el hecho de que un niño pase a rechazar al otro progenitor o progenitora significa un mecanismo psicológico para lidiar con el sufrimiento, pero no anula el sufrimiento. Es la representación del propio sufrimiento en el cual el niño o niña crea los mecanismos para poder lidiar con ese sufrimiento. O sea, no me importa que mi padre o mi madre no me venga a buscar porque yo lo odio o la odio. Entonces es un mecanismo psicológico de defensa para evitar el sufrimiento, pero el sufrimiento está ahí instalado. Usando un poco de un cosito lacaniano que puede haber por ventura ahí piantado.
en la formación. Ligia tiene la mano levantada. Sí, en una praxis que realicé precisamente con niños que están viviendo esa alienación parental, esas prácticas de alienación parental, yo recuerdo que en un momento pues yo les planteaba como toda la situación, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué ustedes pensar en el problema de lo que piensa su papá, qué deben pensar ustedes, y lo que piensa su mamá, que por no tenerlas, por ejemplo, le genera a ella miedo, sufrimiento? Entonces, les decía yo, ustedes pueden empezar a tomar distancia y hacerle entender a su papá y a su mamá que su vida no puede estar afectada por lo que ellos están sintiendo, están pensando y están logrando el uno frente al otro, porque pues en este caso hay intereses económicos muy fuertes y el padre pretende dejar a la niña, dejar a la madre sin algo que se sostenga económicamente. Entonces hay unos apartamentos, ya en este momento está adelantada la liquidación de la sociedad conyugal, la señora no es muy habilidosa para vender, entonces lo que el señor pretende es dejar, le está haciendo violencia patrimonial, ¿cierto? Entonces llama, miren, no le compren, la situación de ella es tal, y entonces la trata de loca, y entonces pues está generando en la señora esa inseguridad emocional arraigada, no solo por la pérdida de sus hijos, sino por la incapacidad que le está haciendo sentir de que ella no puede manejar su propio patrimonio, no puede hacer negocios, no es capaz de vender, y la señora eso lo tiene aquí, y para eso le dice, usted está loca, usted no es capaz de vender un apartamento, ahora pretende tener a sus hijas. Bueno, entonces cuando yo hago todo este trabajo con las niñas, ahí es cuando se viene encima, seguramente las niñas cuestionaron al papá, no aceptó, y entonces ahí aparece el tema del sufrimiento, ¿no? ¿Hasta dónde, si los niños, niñas, adolescentes hacen consciente que están siendo objeto de prácticas de alienación parental, ¿cierto? Y que lo que le pinta a su papá no es, y con lo que le pinta a la mamá, pues tampoco, y que ellos tienen también la posibilidad de hacer su vida. Entonces uno dice, como decimos aquí en Colombia, desde el tinte religioso, pare de sufrir. Y resulta que no, uno lo que encuentra es que efectivamente estos niños, hay una que odia a la mamá y hay otra que está en proceso de aprender a odiarla, pero encontrarla a la madre les genera a ellos miedo, les genera temor, angustia, llanto, gritos. Es como si vieran un espanto. O sea, yo me quedo aterrada de cómo es que en este caso el padre logra, porque esa es una cosa, o sea, hasta dónde llega como esa capacidad del padre de negarle a los hijos esa posibilidad emocional de sentir y de ser y de reconocer que esa persona que está ahí es la madre y que no pueden sentir frente a ella. Y efectivamente lo que uno ve ahí ya enfrentados los padres, viendo la relación, la reacción de sus hijas con la madre, que es la persona que ha perdido las niñas, pues es muy fuerte decir que las ha perdido, pero pues para allá va. O sea, es muy fuerte decir que las perdió, pero estas niñas efectivamente rechazan a la usanza del padre, a esa madre con la que él les dijo que no podían estar, ¿cierto? Porque está loca, porque no tiene capacidad económica, porque no sabe administrar. Entonces van de la mano una serie de factores que generan sufrimiento, ¿no? Y porque estas personitas no han comprendido que una cosa es el afecto, otra cosa es la satisfacción de necesidades, y les han borrado como las obligaciones que cada uno de los padres tienen para estar bien, ¿cierto? O sea, es una práctica de alienación bien fuerte y que uno a veces ve, aquí ya está todo perdido, y yo creo que eso se va
a dar a través del tiempo. Y el otro fenómeno es que cuando, o sea, la inseguridad que efectivamente se ve aquí en Colombia, porque pues las prácticas de alienación parental no son reconocidas, o sea, tienen que reconocerlas, ¿cierto? Pero sí hay como un desconocimiento de cómo abordar este tipo de fenómenos. Entonces voy a necesitar toda esa, o sea, como todos estos elementos que nos están brindando para manejarlos en su momento cuando me llamen a mí también a sustentar mi trabajo. Entonces, es un reto. Yo creo que vuelvo y reconozco que estos espacios verdaderamente están dando elementos para diferenciar síndrome de prácticas de alienación parental y para ubicarnos cada vez con más fuerza y más férreamente respecto a lo que es el accionar del trabajador social en este fenómeno. Y pues en este momento ya no siento miedo de enfrentarme como lo sentí en un primer momento que se da esta situación, ¿no? Entonces, como que todo el mundo aplaza, ¿no? No lo tomemos porque no sabemos, démosle largas y a veces uno es como sarcástico y dice, bueno, sí, que las niñas se sigan apegando allá donde están para que se haga más fácil la decisión. Dejo como esos elementos que los vivimos aquí, como decimos, en carne propia, ¿no? Bueno, gracias Lija por compartir, siempre le da dinamismo. No sé, Carlos, si querés ir cerrando algunas palabras de cierre, porque nos estamos quedando solos, viste que suele pasar esto, quedamos después nosotros solos en diálogo, entonces para evitar que la gente se vaya sin el cierre, si te parece. Claro, no, que estuvo todo muy bien. Me parece que esta discusión, esta unidad, esta diferenciación es fundamental para todo este proceso, ¿no? Espero, creo que con la charla de hoy y con el debate de hoy tenemos condiciones de a partir de ahora trabajar el restante del programa. Quería comunicar rápidamente que estamos transformando este proceso de estudios, este núcleo de estudios, este programa en un curso de extensión, de actualización, que obviamente está ahora en los procesos formales de aprobación en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y esto le va a dar, cuando aprobado, le va a dar un carácter no solo de estudios y de toda la riqueza que pueda este proceso generar, sino también nos va a permitir, por un lado, que tengamos un proceso, un diploma de actualización, que muchas veces es importante en las carreras, etcétera, sino también que eventualmente se pueda pedir cada uno y cada una pueda pedir liberación de carga horaria para participar de ahora un curso que es oficial de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces, espero que hasta agosto el proceso ya esté concluido. Rubén, dale vos. Y Magali. No, Magali, así, la anfitriona del evento. No, muchísimas gracias. Bueno. Como lo decías, yo sí recomiendo, por favor, leer las unidades. Están ahí, como lo decía Nitza, lo importante que es tener esas herramientas, y Ligia lo ha demostrado también desde su práctica. Muchas gracias a ustedes dos, Rubén, Carlos, por esta magnífica noche de la segunda unidad. A las que no han leído les recomiendo que lean, y que esto articula más y fortalece más ese saber que estamos caminando. Muchísimas gracias. Bueno, y bienvenidas a los estudiantes y a las estudiantes de Rubén. Rubén está juiciosa, sé que va hasta el final. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, gente. Buenas tardes a quienes estén. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas